Buenas tardes, queridos amigos, amigas, queridos connacionales en Suiza, amigos de México. Es un gran placer y es un honor para mí esta tarde estar con la artista Cecilia Mancera para presentar su exposición en línea que se llama Presencias de lo ausente. Y Cecilia me acompaña esta tarde para platicarnos sobre la exposición. Quiero decirles quiero presentar a Cecilia, quien es originaria de la Ciudad de México. Ella ha hecho presentaciones, ha estado en espacios culturales y galerías en México, en Estados Unidos, en Uruguay, y ha recibido distinciones como el premio Hilary Bay del Guggenheim Museum en Nueva York y también una mención en la Bienal de Pintura Salvador Subirán de la Ciudad de México en 1996. Esta es una exposición virtual, la primera que estamos en la Embajada de México insertando en nuestra plataforma de diplomacia cultural, y sobre todo es una exposición para promover el talento mexicano en un área tan atractiva como es la pintura, y queremos con ello ofrecer una visión de la amplia oferta artística contemporánea de nuestro país. Gracias a estas tecnologías, gracias a poder hacerlo virtual, tenemos pues el gusto y tenemos la gran fortuna de estar platicando con Cecilia para presentarlos a nuestros connacionales, a nuestro público en Suiza, pero también a nuestro público en México. Presencias del ausente es entonces esta primera exhibición organizada en forma virtual por la Embajada y contiene 32 obras pictóricas abstractas. Siguen una curaduría que hemos hecho aquí mismo en la Embajada de México, y son obras cargadas de color, de emoción. Fueron realizadas por la artista en acrílico sobre tela y han sido reproducidas para este espacio en forma digital. Como dije, la colección va a estar disponible a través de nuestra plataforma de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores hasta el próximo 30 de junio. Las facilidades de estas nuevas tecnologías nos van a permitir recorrer la exposición como si estuviéramos en un museo, en una galería, y apreciar cada una de las piezas en cualquier momento de este periodo, de ahora al 30 de junio. Bueno, pues ahora quiero cederle la palabra a Cecilia para que ella nos comente más sobre su obra, nos comentes un poco, Ceci, sobre las influencias artísticas y cómo llegó a integrar la colección que hoy tenemos el agrado de presentar. Por favor, Cecilia, te escuchamos. Claro que sí. Muchas gracias. Antes que nada, yo quiero agradecer pues, a la embajadora Marta Cecilia Haber Breceda y al equipo de la Embajada de México en Suiza por haberme invitado a participar en este proyecto, a realizarlo y realizarlo en el contexto de México y Suiza, lo cual para mí es muy emocionante porque reúne dos de mis grandes amores. Por un lado, México, mi país natal, y por otro lado, Suiza, que es un país del que admiro muchas cosas y donde vive mi familia. Por esta razón, pues realmente estoy muy contenta por estar aquí. Y bueno, Presencias de lo ausente es una recopilación de trabajos de varias series de mis últimos años, que todos están unidos por la misma temática y el mismo concepto. Los trabajos que he reunido son el producto de mi reflexión acerca de la percepción del tiempo y de cómo éste se ha manifestado a través de la luz y del espacio en mi propia percepción. Para eso yo he pues, sido como una especie de coleccionista o he atesorado momentos, pequeños momentos, fragmentos de tiempo que me dejan sensaciones, sensaciones que son como microsensaciones que yo después utilizo como materia prima para mis trabajos. Por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, que ejemplifica muy bien lo que estoy queriendo explicar. Viene la ola, estamos frente a la playa
y viene una ola. Cuando la ola rompe sobre la arena y se retrae, entonces queda una sombra sobre la arena, ya no está la ola, pero esa sombra sobre la arena tiene una luz muy bonita. A mí me gusta capturar esa sensación que me deja esa sombra de una ola que ya no está, que ya se fue, pero que toda su presencia está ahí. Por eso es el nombre de presencias de lo ausente. Y son estas microsensaciones que yo capturo y que tengo como una especie de materia prima para hacer mis trabajos. Entonces, la percepción del tiempo de la que hablo es el concepto, no es el tiempo en sí, sino es la percepción que yo tengo de él. Y a veces el tiempo se hace lento y entonces nos parece como que no pasa, ¿no? Hay un dicho de una amiga que decía, no te pares nunca frente a una ollita de agua porque nunca va a hervir si te paras frente a ella. O el microondas cuando estamos esperando que nuestro café se caliente y el minuto se hace muy largo. Estas sensaciones como del tiempo, que es un tiempo que es flexible, es algo sobre lo que he trabajado. El tiempo que se dilata y que al dilatarse decimos, a ver, déjame espérame un momento, quiero recordar algo. Y entonces lo hacemos lento y nos manda al pasado. Pero hay un tiempo que también viene vertiginoso y nos avienta hacia el futuro y las sensaciones son muy distintas. Entonces a mí me gusta capturar no tanto el contexto y por eso la obra está basada en estas microsensaciones y utilizo elementos figurativos y contextuales pues mínimos. Realmente no utilizo esos elementos, utilizo más bien el color, el ritmo, el espacio mismo, porque a veces el espacio lo puedo contraer o a veces lo puedo expandir. Y de eso se trata. De eso se trata. Son trabajos que son varias series porque están enfatizando tal vez alguna temática. En la exposición que vemos, que vamos a ver, hay unas series que se llaman Terras, por ejemplo, y las sensaciones tienen que ver más con eso, con la Tierra o con el planeta, de una manera, bueno, no, otra vez, no ni cronológica, ni argumentativa, ni que nos refiera a algo muy concreto, simplemente a la sensación de la Tierra. Otras son más volátiles y, por ejemplo, hay una serie que se llama Vibración y esas, bueno, pues habla más bien como de la luz, simplemente la luz cuando la vemos reflejada de cierta manera, a veces las luces son más anaranjadas, a veces son de otro color, son más blancas, y cada una de las luces nos provocan cosas distintas. Cuando cae una hojita de un árbol, como la luz brilla a la caída, pues habla de una vibración y de un ritmo. Entonces yo trato de dialogar hacer un diálogo cruzado para hacer metáforas visuales y enfatizar entonces los fragmentos mínimos de tiempo. De eso trata la exposición realmente. Sería, digamos, como, porque hablas de la presencia de lo ausente, sería como tratar de mantener imágenes que en sí son efímeras, que van a pasar. Exacto, sí, exacto. Son momentos que nos cautivan muchas veces y que por eso los atesoro, porque digo, qué momento tan bello, pero ya no está. La única manera en que puede estar es conservándolo en mi memoria y con mi trabajo como artista tratando de traducirlo al lenguaje visual. Y cuéntame, Cecilia, la obra abarca distintos momentos, distintos tiempos, distintas fechas, más o menos de cuándo a cuándo abarca tu obra. Más o menos los trabajos que están aquí en esta exposición abarcan 8 años, más o menos, de mi trabajo, los últimos 8 años, y son piezas que aparentemente podrían corresponder a épocas diferentes, pero todas ellas están unidas por ese mismo hilo conductor. Por ejemplo, actualmente y a raíz de la pandemia comencé a hacer una serie diferente que tiene también esta sensación muy interiorista, porque finalmente la pintura y estos trabajos que presento son como muy meditativos y refieren más como a una sensación de haiku. Todos ellos tienen esta sensación de pocos elementos, pero que te sumergen en un instante, ¿no? En un momento y hay que reflexionar sobre él, ¿no?
y dejar que fluya, que entrar. Y son cuadros que yo siempre pienso que hay que verlos y volverlos a ver para que poco a poco vayan cautivándote y vayan metiéndote más en su universo, ¿no? En su dinámica. Y actualmente, por ejemplo, he metido elementos figurativos muy importantes, pero eso es un producto de la pandemia y es una ruptura respecto al trabajo anterior. Por esto es que me parece muy interesante este proyecto, porque estoy reuniendo por primera vez todas estas series que tienen en común esta manera de aproximarme al trabajo. Pues mira, esto es simplemente una introducción y un saludo muy breve, pero yo tengo algunas preguntas o alguna curiosidad. Sí, claro. ¿Tú te formaste como artista en México? Sí, yo me formé en México. Realmente mi formación como artista visual comienza una vez que termino mi formación universitaria. Yo primero estudié una licenciatura en economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y después realicé estudios de maestría en psicología en la Universidad Iberoamericana. Cuando termino esto es cuando doy un giro de 360 grados y me pongo a investigar en otras áreas del conocimiento y en otros campos. Y me meto a estudiar música con el maestro Horacio Franco. Estudié durante varios años con él y me metí a estudiar historia de la música y solfeo. Y simultáneamente me metí en talleres de literatura con el escritor Héctor Manjarrés y comencé a hacer producción para cine y televisión, pero muy pronto me doy cuenta de que ese no era mi camino. Digo, ya pintaba y siempre me gustaron las materias creativas, pero no lo hacía de manera sistemática. En ese momento cierro el círculo y comienzo entonces a asistir a talleres de pintores, donde comienzo a explorar con materiales y con técnicas, pero sobre todo a entender la importancia de los lenguajes y a la importancia de encontrar una voz propia. Yo creo que todos los artistas vamos desarrollando una poética personal y esto se da solo con mucho trabajo y con mucho tiempo. Y se va madurando entonces un lenguaje en el cual pues participan elementos gestuales, claro, la temática, pero las temáticas pueden cambiar, pero sobre todo los colores, la gestualidad, el tipo de manchas, los accidentes que uno de repente comienza a controlar y a hacer los propios. Entonces son una serie de elementos que van conformando un tipo de discurso personal. Ya después de que tengo un periodo largo con estos maestros, que no eran clases formales, sino que se volvieron especie de tutores, ajá, de los cuales tengo tres influencias muy importantes. Una que es Rodolfo Sanabria, que fue un pintor que perteneció a la generación de la ruptura, aunque él siempre se separó del grupo de la ruptura. Era un pintor abstracto que lo manejó la Galería López Quiroga durante mucho tiempo y de él aprendí a observar la poesía que encontramos en cualquier lado, que podemos encontrar en un pequeño paisaje urbano, que podemos encontrar hasta en un pedazo de basura o en un alambre retorcido, a detener la mirada y a reflexionar sobre lo que hay en nuestro alrededor y a componer, ¿no? A hacer de eso una imagen que puede ser atractiva. Él era de una mirada muy aguda y realmente fue un maestro que me dejó muchas enseñanzas. El siguiente fue Philippe Bragar, que es un pintor de origen norteamericano, pero que vivió en México durante mucho tiempo, y de él aprendí sobre todo a escuchar la voz interna, a no olvidarme de esa voz interna, y para él era un apasionado de eso, era un pintor expresionista, y realmente también aprendí mucho de él. Y la tercera gran influencia ha sido Gabriel Macotela. De él lo que aprendí y he aprendido es la importancia de la coherencia en el lenguaje, del trazo gestual que te pertenece, que le pertenece a cada quien, y de la importancia del arte en el contexto social. Yo creo que esos elementos han sido también eh, como pilares sobre los cuales uno va construyendo. En una época estuve también asistiendo a clases en la Academia de San Carlos, pero ya como oyente, pero fue una etapa formativa muy importante para mí, a pesar de no cursarla como carrera ya.
Y también participé durante varios años en un taller independiente de dibujo de artistas que se hacía en taller de dibujo, toda la técnica de dibujo con modelo, en fin. Y bueno, básicamente ha sido un camino muy autodidacta, pero acercándome mucho a maestros pintores que ya tienen una carrera, que ya tenían una carrera mucho más consolidada que la mía, y sobre todo también observando mucha pintura. Creo que eso es básico, es muy importante estudiar a los grandes maestros, a Rembrandt, a Vermeer, a Caravaggio, a todos estos grandes pintores que nos dejaron muchísima información, y cuando uno está frente a uno de sus cuadros, uno reflexiona. A mí me gusta a veces ir a un museo a ver un cuadro y quedarme viendo un cuadro, no toda la sala, sino un cuadro, y tratar de realmente aprender de él, ¿no? Entonces creo que de esos grandes pintores pues también he aprendido mucho, y más contemporáneo, aunque ya no lo sé ahora, es Mark Rothko, quien también manejó y estudié mucho sus campos de color y toda esta atmósfera espiritual que lo hace tan vibrante y tan importante para la historia de la pintura. Y tú te ubicas, a lo mejor es un simplismo, pero te ubicas en alguna tendencia en particular. Todos los artistas evolucionan Ujú. a lo largo de su trayectoria, de sus etapas, de su carrera. Pero tú te ubicas en una tendencia en particular, hay una, digamos, una manera de nombrar el estilo que tú utilizas. Bueno, yo diría que empatizo con varias corrientes. Por ejemplo, con el expresionismo abstracto de Mark Rothko, en el cual, bueno, se pondera mucho las emociones o las sensaciones del mundo interno para expresar cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, pues me identifico con ellos, me identifico con la corriente minimalista en cuanto a la utilización mínima de elementos en la pintura. Sin embargo, para los minimalistas no es tan importante la subjetividad. Ellos tratan de evitar la subjetividad y se enfrentan más como a la percepción más racional. Ahí me separo de ellos. Y realmente dentro del movimiento en México, pues me encuentro dentro de la escuela de pintura abstracta contemporánea, que sería donde yo me ubicaría realmente con estas influencias importantes para mí. Bueno, pues creo que con esta charla, con estos datos que nos has dado, sin duda vamos a disfrutar aún más. Yo recorrí, obviamente, en los preparativos esta exposición y en efecto esa impresión tuve de imágenes, pero sobre todo de una invitación a reflexionar. Hay tal vez no todas, pero sí creo que, como dices, hay un hilo conductor de una serenidad en el tiempo, de, como dices, de observar y de reflexionar un poquito llevados de la mano por lo que tú estás planteando en cada uno de tus cuadros. Entonces, bueno, pues quiero invitar a todos nuestros compañeros, nuestros colegas, amigos que participen, que entren a esta plataforma de la diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El vínculo lo van a encontrar en las pantallas cuando entren a este sitio. Y quiero, por supuesto, agradecer a la Dirección Ejecutiva de Diplomacia Cultural y a la Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que nos ha alentado, nos ha apoyado, que ha promocionado tanto el talento mexicano a través de los medios, que la tecnología, tal vez las circunstancias especiales en que vivimos, hemos vivido desde el año pasado, también fue un buen empujón a explorar y utilizar todas estas tecnologías y que nos permiten hoy estar contigo, Cecilia, presentárselo a nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos y espero que disfruten esta exposición tanto como creo que la he disfrutado yo desde sus preparativos. Muchas gracias. Muchas gracias.
yo quiero agradecer todo este esfuerzo que se está haciendo por llevar esta exposición a cabo y la verdad me resulta muy alentador que se esté promocionando la pintura y el arte de México, porque creo que tenemos grandes valores, una gran pintura, una gran tradición, no solo de pintura de caballete o de tela, sino también de grabado y de arte contemporáneo, de instalaciones, performance. Tenemos una gran riqueza en el país que me da mucho gusto que se promocione también en el exterior. Así es, lo compartimos esa emoción por llevar el talento de México hacia el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.